Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, particularmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, de ampliarem, acrescentarem, agregarem mais conhecimento, utilizando o conteúdo desses programas como formação complementar ao seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar nesta teleconferência é a realidade da educação superior no Paraguai e o papel do gestor no processo de desenvolvimento do ensino superior. Para isso, está aqui ao meu lado o professor Dr. Hugo Ferreira Gonzalez, ele que é o reitor da Universidade Tecnológica Intercontinental do Paraguai, que fica na capital Assunção. E esta teleconferência, esta conversa com o professor Dr. Hugo Ferreira Gonzalez, está sendo gravada aqui durante o 10º Colóquio de Gestão Universitária na América Latina, que acontece em Mar del Plata, na Argentina. Professor Hugo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e pela sua disponibilidade em conversar sobre esse tema conosco. Para mí es un placer estar con ustedes y en lo que yo les pueda ser útil estoy para iniciar esta conversa com vocês. Sim. Muito bem. Obrigado, professor. Antes de começarmos a conversa sobre o tema desta teleconferência, a gente acompanha, como sempre, uma reportagem que situa melhor o tema sobre o qual nós vamos conversar. A Universidade Tecnológica Intercontinental é localizada no Paraguai e possui 14 anos de existência. Apesar de existir há pouco tempo, já possui 31 sedes em 27 cidades do país. Uma delas é a Faculdade de Ciências Empresariais, que disponibiliza os cursos de licenciatura e bacharelado em Contabilidade e Administração de Empresas. Desde 2005, profissionais de diversas regiões brasileiras procuram a universidade para entrar nos programas de mestrado e doutorado. As áreas mais procuradas são Educação, Antropologia e Linguística. Estamos de volta para começar a conversa com o professor Dr. Hugo Ferreira Gonzalez, reitor da Universidade Tecnológica Intercontinental do Paraguai, que fica em Assunção. E o tema é a realidade da educação superior no Paraguai e o papel do gestor neste processo de desenvolvimento, de ampliação, de melhoria do ensino superior no país vizinho. Professor Hugo, vamos começar fazendo um retrato do que é a educação superior no Paraguai. Antes de hablar un poco de la situación actual, especialmente para los brasileños que van a tener acceso a esto, creo que es interesante hacer una visión histórica, retrospectiva, para ver cómo se inicia todo eso y ubicándonos en tiempo y espacio del momento cuando se inicia todo eso. 1880 y pico se comienza con la Universidad Nacional, 1883 aproximadamente. Pero el Paraguay tuvo una educación bastante restrictiva hasta ese momento. Toda la población, con el doctor Francia, que fue un gobierno también totalitario, de 43 años aproximadamente, él restringió toda la educación superior, solamente él permitió una educación primaria hasta, creo que, 8º, 9º grado, y todos estaban obligados a estudiar, a leer, escribir y hacer números. Y el resto, si alguien quisiera estudiar algo más, estaba totalmente restringido, las universidades no existían y él manejaba toda la economía de la educación del país. También, como todo gobierno totalitario, no quería que surjan intelectuales porque son más difíciles de ser manejados por este tipo de gobernante, ¿verdad? Tanto que en la guerra del 70 contra Brasil, Argentina, Uruguay, encontró una población bastante educada, pero a un nivel básico. Después de la guerra, el Paraguay desapareció prácticamente como nación, quedaron solo mujeres, niños y ancianos y tuvo que comenzar de cero. Era 1870 y recién en el 83 apareció por primera vez la Universidad Paraguaya, la Universidad Nacional creada por el gobierno. Después de eso, recién 90 años después, en 1967 aproximadamente, se crea la Universidad Católica, permitida por el gobierno después de mucha gestión de parte de la Iglesia Católica para permitir una universidad diferente a la nacional. Eso fue un poco una salida también a la situación reinante, donde el gobierno también de Stroessner, gobierno totalitario, no permitía mucho el disenso de parte de la gente.
Entonces tenía la Universidad Nacional totalmente manejado por el gobierno y la Universidad Católica tenía una cierta mayor libertad que en las otras universidades. Stroessner murió, salió del gobierno en 1989, que es el momento en el cual el general Rodríguez saca del gobierno a Stroessner. Entonces, a partir de ese momento se comienza el proceso democrático en el país, no la democracia. Es un proceso porque toda la ideología, el pensamiento paraguayo estaba bastante limitado, la gente no pensaba, teníamos a alguien que pensara por nosotros, entonces comenzaba un nuevo proceso. De ese momento ya comienza también el proceso de que las universidades privadas quieren salir dentro en el mercado y en 1993 comienzan a ser reconocidas universidades privadas y para ir para adelante el Paraguay comienza a crear muchas universidades. En una primera etapa aproximadamente 14, 15 universidades, lo cual permitió al país también llegar a un mejor nivel educativo porque había una demanda bastante grande de parte de la gente de hacer estudios universitarios porque la nacional era insuficiente y su nivel también era bastante limitado y la católica solamente estaba en ciertos lugares del país. Ese es un poco el inicio de la universidad privada y pública también del Paraguay. Después de eso se crea la ley 136 donde digamos ya establece normas un poco más buenas, mejor establecidas con respecto a las universidades. Todas las universidades que debían ser creadas debían pasar por el Consejo de Universidades, las cuales tenía que certificar su infraestructura, docentes, programas, etcétera. Una vez que ellos certificaran eso, presentaban eso a la Cámara de Senadores y Diputados, los cuales debían dar también su visto bueno positivo y luego, una vez reconocido por ellos, pasaba al Poder Ejecutivo y salían como ley de la nación. Entonces era un proceso mucho más serio, mucho más interesante y el país comenzaba también a trabajar en forma más responsable con respecto a la educación superior. Y también mucha gente comenzaba a tener acceso a una educación que antes era restringido solamente a ciertos lugares del país. Si alguien quería estudiar, era de Concepción, quería estudiar ciertas carreras, tenía que venir a Asunción, y si no tenía parientes ahí, el costo era imposible de ser manejado. Bien, después de eso, comenzó a florecer universidades con mucho suceso, con mucho éxito, por la demanda misma. ¿Qué pasó? Lastimosamente se inició un proceso un poco de politización de las universidades. Me explico. Los senadores y diputados se dieron cuenta que era un negocio interesante hacer universidades. Entonces modificaron la ley de universidades, donde el Consejo de Universidades, que debían dar su visto bueno, su parecer favorable para ser enviado a la Cámara de Senadores y Diputados, solamente podía ellos, su información era solamente como una información más, sin ninguna relevancia para ellos. Por lo tanto, pasar o no pasar por el Consejo de Universidades ya no tenía importancia. Y comenzaron a crearse nuevas universidades, llegando a un número de 53 universidades aproximadamente. En muy poco tiempo, en un año prácticamente, eso se hizo. Eso fue hace aproximadamente 2 años, en el 98. Pues modificaron la ley para eso, ¿verdad? Donde prácticamente las universidades tenían una autonomía total. Recuerden que Paraguay, diferente un poco de Brasil y Argentina, el Ministerio de Educación tiene poca incidencia en las universidades. Entonces existe una autonomía ya de por sí. Pero en este caso, prácticamente la autonomía se volvió total. Uno podía crear carreras, podía crear sedes, podía crear todo lo que quisiera hacer sin que intervenga ningún organismo. Isso deve ter gerado uma confusão no sistema. Eso generó no solamente una confusión, se generó una disminución de la calidad educativa, porque el trabajo que se vino haciendo, porque las universidades privadas se asociaron, crearon la APUP, Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, donde comenzaron a trabajar en forma muy seria. Son 14 universidades que están asociadas en eso. Y las universidades públicas también trabajaron en eso. Pero cuando comenzó esta situación, se degeneró todo. Siguen habiendo 14 universidades en la APUP, pero existen de los 50 y pico, el resto están fuera del Consejo, entonces abren sedes en cualquier lugar, incluso a veces tienen cursos, digamos, en una sola aula, tienen cursos de diversas carreras.
Entonces con eso ellos facturan. Después en el segundo, tercer curso veremos qué hacemos. Entonces se deterioró totalmente la situación de las universidades. ¿Qué pasó? A presión de toda la opinión pública, hace 2 años se restringió eso. Entonces los mismos senadores y diputados restringieron por 1 año la creación de nuevas universidades, con la condición de que en ese 1 año surgiera una nueva ley de educación. Se estudió, se discutió en este momento, todavía está en discusión el tema de una nueva ley de universidades. Ya se cumplió en 1 año y hace aproximadamente 15 días nuevamente ellos lanzaron una nueva universidad. Todo el pueblo, todo el público protestó, el periodismo, en fin, las universidades mismas, porque la gente está cansado de ese tipo de negocio que se plantea. Y son negocios que no tienen nada que ver con una educación universitaria, porque muchos de los directivos, en ese caso, muchos de ellos son políticos, tienen poco o ningún conocimiento de lo que es una gestión universitaria en sí, un manejo universitario, lo cual tiene que ser serio, responsable y en función a una serie de parámetros que la globalización en este momento nos obliga a todos. Ese es un poco el escenario dentro del cual en este momento se encuentran las universidades. Ahora se está estudiando y el LAPU, del cual nuestra universidad forma parte, hemos sido presidente hace 2 periodos. En este momento hay otro presidente de otra universidad, está estudiando el anteproyecto de la ley de universidad y estamos tratando de conjugar los intereses de las universidades privadas y la pública y aquellos que fueran comunes para que se mantengan como un cuerpo común y los que fueran elementos diferenciados se manejen como elementos diferenciados para evitar problemas posteriores en la gestión universitaria. Um aspecto bastante interessante, me chamou bastante atenção na sua apresentação durante esse 10º colóquio de gestão universitária na América Latina, foi a questão da avaliação, Sim. pela qual as universidades devem passar até como um processo de evolução, de aprimoramento e de melhoria constante. E não, como o senhor chamou a atenção, um processo de punição. Como é que Sim. isso está sendo pensado no âmbito do Paraguai, das universidades paraguaias? Sí, es entendible un poco también la reacción de la ANEA, que es el Consejo Evaluador, ¿verdad? Cómo esto se deterioró bastante, entonces hay una reacción, a veces exagerada. Entonces, en una primera etapa se planteaba, la ley establecía que solo ciertas carreras tenían la obligatoriedad de ser evaluados, ¿verdad? Frente a esta situación cambió un poco el esquema y ahora se plantea una autoevaluación diagnóstica, especialmente en carreras como enfermería, medicina. ¿Por qué? Porque son muy importantes para la salud. Entonces, se plantea la autoevaluación diagnóstica de manera que, aun cuando ellos no tuvieran la antigüedad todavía dentro del mercado, se haga ya la evaluación de cómo están en este momento y ese insumo que reciben nos puede servir al mismo tiempo para ir mejorando. Me parece sumamente interesante. Nosotros, en primer lugar, plantearon una autoevaluación diagnóstico voluntaria. Nosotros tenemos en 9 lugares enfermería, porque la UTI está en diversos lugares del país, de los cuales elegimos uno, hicimos la autoevaluación con un interesante éxito, suceso. Eso nos dio ánimo y este año se volvió a abrir la posibilidad ya de una autoevaluación diagnóstica, pero ya obligatoria. Entonces, el resto nosotros en este momento está siendo sometido a la autoevaluación también diagnóstica. Todo dentro de la carrera de enfermería, que consideramos importante. La universidad invirtió mucho dinero, ha conseguido muñecos humanoides y otros componentes, insumos, infraestructura, etcétera, para dar un buen trabajo, una buena educación en la parte de enfermería. También en este momento, recién ahora, nos está tocando también la evaluación de otras carreras. Esta ya es una evaluación y acreditación de carreras, donde nosotros entramos en la carrera de Derecho. Pero ¿qué pasa con el Paraguay? Creo que el Brasil también es igual. Se plantea que la evaluación tiene que ser por sede, por carrera. Y el costo es por cada sede y por cada carrera. Si uno tiene 10 carreras en diversas sedes, tiene que pagar por cada uno. El nivel económico del país no da para eso, especialmente en el interior, entonces nos acogota bastante. Pero también hay una intención de limitar, pero yo no considero que sea ético eso.
Si uno tiene que ser evaluado, tiene que ser evaluado dentro de la objetividad y si no tiene las condiciones, eventualmente se tomen las medidas que sean necesarias, ¿verdad? Pero no como un elemento punitivo, ¿verdad? Sino tiene que ser un elemento de mejoramiento. El concepto de calidad total desarrollado por los japoneses es de calidad de mejoramiento continuo. De hecho, que existan muchas universidades en sí no es malo, pero universidades de nivel bajo evidentemente no mejora. Lo que se quiere buscar es mejoramiento del nivel de vida de los habitantes a través de la universidad, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la crítica que nosotros estamos haciendo. Hemos planteado incluso conversaciones con la ANEAE, incluso si la posibilidad de que puedan ser evaluados 3 o 4 sedes al mismo tiempo por el mismo equipo, pero no hemos visto ninguna apertura. Entonces, eso puede un poco limitar. Tal vez así que nosotros no nos sometimos a la evaluación y acreditación de todas nuestras sedes donde tenemos derecho, solo de algunos los que podemos económicamente, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento, no sé cuál va a ser la consecuencia, pero consideramos una cosa lógica. Nosotros no podemos tampoco cerrar nuestra universidad para poder evaluar, ¿verdad? O sea, tiene que ser coherente con lo que se puede, ¿verdad? Porque justamente eso busca la calidad, busca un mejoramiento permanente y continuo. Nosotros no estamos ajenos a todo eso. Al contrario, celebramos ese tema de la calidad porque eso nos puede permitir posicionarnos y también las debilidades superar. Porque consideramos, como toda universidad, creo que tendremos mucha debilidad, así como tenemos mucha fortaleza. De hecho, nosotros hace más de 12, 13 años hemos comenzado el proceso de evaluación, hemos participado en seminarios, a mí me tocó participar en el Japón, en un seminario sobre gerenciamiento de calidad total, luego estuve en el Uruguay participando de otro seminario también del modelo educativo iberoamericano de gestión de calidad, donde hemos aplicado en la universidad, en fin, ya la evaluación de docentes, ya hace rato veníamos haciendo, de infraestructura, hemos ido mejorando, en fin, yo creo que nos encuentra en una situación bastante mejorado. Sabemos que nos falta mucho, nos falta biblioteca, nos falta una serie de cosas, nos falta mejoramiento del nivel docente y una serie de elementos que la globalización nos exige en este momento porque tenemos que entrar a competir de igual a igual con todo el resto del mundo. Y no podemos simplemente por ser un país más pequeño o menor desarrollado pensar que nosotros podemos entrar a competir en esa condición. Tenemos que posicionar al país dentro de ese Mercosur del cual estamos metidos y del concierto latino-americano. Agora, professor, o senhor estava falando da importância, da necessidade de buscar essa formação, né? De fazer um curso voltado à qualidade, um outro curso voltado a experiências de gestão educacional. Como é que o senhor avalia hoje a formação dos gestores universitários no Paraguai? Quer dizer, esta força de trabalho capaz de movimentar uma universidade, ela está bem preparada? Houve, tanto quanto houve na trajetória do sistema de educação superior, esses espaços de censuras, de restrições, e é preciso recuperar o tempo perdido também no perfil do gestor universitário? Como é que é? Fundamentalmente yo creo que los gestores con mayor razón necesitan de una actualización y una capacitación. Pasa lo siguiente, esta apertura de nuevas universidades fue una eclosión muy fuerte. ¿Quiénes fueron los docentes? ¿Quiénes son los docentes? Son personas que vienen de universidades públicas y la privada que existía en aquel momento, con todas las limitaciones de ese momento y con todas las pocas exigencias que había en aquel momento, evidentemente. Y yo soy egresado de la Universidad Nacional. La mayor parte de lo que yo aprendí lo aprendí en el trabajo, no precisamente en la academia. Y sabemos las limitaciones que tenía y sigue teniendo la universidad. Entonces, evidentemente los docentes que son contratados tienen ese perfil limitante. Entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad? Capacitar. Si no se capacita en serio a los docentes, se va a repetir la mediocridad dentro del cual fuimos educados nosotros y nos costó muchísimo superar ese nivel de mediocridad. Entonces, eso es un trabajo serio que se tiene que ir haciendo. Nosotros hemos comenzado a hacer ese trabajo hace aproximadamente 8 años a través de la enseñanza a distancia. Tenemos un departamento de enseñanza a distancia, comenzamos capacitación a los funcionarios y luego entrar capacitación a docentes en didáctica universitaria y en contenidos que hasta este momento estamos desarrollando, ¿verdad? Otra cosa que nosotros hemos implementado a nivel de universidad es que todas las carreras tienen que salir con un trabajo de tesis o de investigación a nivel de grado.
porque nosotros hemos estudiado teóricamente lo que es metodología de investigación, pero jamás hemos hecho una pesquisa en serio. Entonces eso es un elemento limitante. Sabemos teóricamente, pero no hemos hecho la pesquisa. De manera que cuando uno tuviera que defender su tesis a nivel de doctorado, nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos un problema de metodología por un lado y de contenido que se tiene que hacer. Entonces, eso nosotros tratamos de superar de manera que ya a nivel de grado el alumno que salga ya con un conocimiento metodológico que le pueda permitir seguir pesquisando, que es lo que se está buscando en este momento. Entonces, ese es el espectro. Aparte de eso, en contenido. Cada carrera tienen 4 o 5 asignaturas que son, digamos, claves. Formar docentes de muy alto nivel en esa asignatura, de manera que el contenido principal sea cubierto. Los otros también, pero en un momento más, con una posterioridad, pero es importante que el alumno que esté saliendo salga manejando esos contenidos. Por ejemplo, en el área empresarial tiene que manejar presupuesto, orzamento, costos, tiene contabilidad, evidentemente, gestión empresarial, liderazgo, auditoría. Son componentes claves que uno no puede decir, yo estudié poco eso. No. Sin eso no hay posibilidad de que sea. Puede otras asignaturas no ser tan importantes y no darle tanta importancia, pero estas necesitan docentes de muy alto nivel. Entonces, estamos trabajando en eso. Pero tenemos también otra situación del país. ¿Qué hace el alumno que termina la carrera? ¿Por qué? Porque las empresas son pocas, son limitadas. Recuerden que el Paraguay no es Brasil. Brasil tiene un mercado interno industrial grande. Entonces tiene la posibilidad que el alumno ya se inserte a nivel laboral porque tiene empresas donde trabajar. En Paraguay es un país pequeño, entonces las empresas son pequeñas y tampoco pueden crear empresas grandes porque antes, incluso ahora con el Mercosur, había muchas restricciones, tanto de Brasil como de Argentina, de la exportación de productos paraguayos industrializados en Paraguay, salvo que se genere una alianza con una empresa brasilera. Entonces, todas las empresas paraguayas son pequeñas, pocas son las empresas grandes. Entonces, también es un elemento limitante para el alumno. Tampoco hay muchos empresarios de por sí. Entonces, entramos a pensar en el tema de la emprendibilidad como elemento fundamental. No Brasil dizemos empreendedorismo. Empreendedorismo, la misma cosa. El emprendedorismo como herramienta fundamental. La UTI se ha ido porque cuando comenzamos nosotros como universidad, muchas ciudades del interior estaban totalmente ajenas a todo esto. Hemos pedido al Consejo de Universidades cuál es la posición referente a la apertura de sedes en el interior del país. Nos dijeron, no había problema, ustedes pueden abrir, salvo carreras de enfermería, medicina u otros que exigen laboratorios que tienen que ser fiscalizados por el Consejo de Universidades. El resto no hay ningún problema. Muy bien. Hemos abierto y hemos hecho la comunicación, estamos tal lugar, ustedes pueden venir a verificar, tenemos nuestros vehículos a disposición, etc. O sea, quisimos siempre hacerlo más de lo que la ley estableciera por la seriedad de nuestro emprendimiento. Dentro de esa experiencia nos encontramos de que en el interior del país hay muchísima tierra ociosa. Entonces surgía la necesidad de que, ¿qué hacen nuestros alumnos? Sus padres, campesinos, tienen que hacer el esfuerzo sobrehumano para pagar sus cuotas. Sin embargo, tienen tierra ociosa, tienen posibilidad de hacerlo. Entonces hemos comenzado con proyectos donde se involucra a los padres y alumnos mismos. Un proyecto, en primer lugar, de la caña de azúcar, ecológica, donde en ciertos lugares hemos reunido un grupo de alumnos, les explicamos un proyecto, conseguimos un préstamo de la UNESCO, poco, $10.000, pero sirvió para eso, donde con ese importe nosotros comenzamos un proyecto con ellos de plantación de caña de azúcar ecológica. Esa plantación les permitió a ellos vender y les conseguimos ya el mercado también. Produjeron, vendieron, con eso pagaron sus cuotas y con eso les permitieron estudiar. Lo mismo hicimos con la esponja vegetal, que es otro material, porque había una empresa internacional que exportaba, comenzamos con un proyecto también con ellos y lastimosamente después con el momento de la cosecha no nos reconocieron como producto de primera calidad, entonces el costo, el ingreso previsto no fue tan alto, ¿verdad? Y después esa empresa que actuaba de intermediaria desapareció.
Entonces, pero fue una experiencia interesante. También hemos trabajado con la producción de materiales de limpieza, donde a veces alumnos que perdían sus trabajos, etcétera, a través de una cooperativa, porque la universidad tiene una cooperativa con quien estamos trabajando, creada por la misma universidad, se comenzaba a capacitar a la gente en producción de materiales de limpieza, se vendía eso y con eso ellos pagaban sus cuotas. Son pequeñas experiencias dentro del cual nosotros nos fuimos desarrollando. Ahora tenemos proyectos un poco más agresivos. Estamos viendo la posibilidad con ciertas embajadas, especialmente la embajada de China y otras universidades, la posibilidad de hacer un proyecto de plantación de plantas como para hacer una reforestación de tilapias, pescados, entrar en patos y otros animales vacunos, etc. Entrar en proyectos concretos con los alumnos. Incluso la universidad puede estar comprando ciertos terrenos como para dedicarse a la ganadería, especialmente del interior del país, y entrar a capacitar a los alumnos. No precisamente tiene que ser alguien que esté en la parte de ganadería. Empresarios, o sea, la parte del área empresarial, pueden entrar a manejar eso con conocimientos básicos que puedan permitir gerenciar, porque sus padres tienen terrenos ociosos, pero ellos no quieren dedicarse a la agricultura porque tienen un concepto, un prejuicio negativo. Ellos quieren salir de eso, ellos quieren ser abogados, quieren ser ingenieros, etcétera, porque desechan eso. Sin embargo, ahora se está recuperando, se está revalorizando todo eso. Con que nosotros le demos un valor adicional y que ellos puedan gerenciar esos elementos y al mismo tiempo generar empresas autosustentables, yo creo que se puede permitir, en primer lugar, que el alumno no salga de su entorno. Es mucho más sano un ambiente del interior que un ambiente de ciudad. Y segundo, generar su propio ingreso. Y eso especialmente para mujeres, a veces que les cuesta más salir. Entonces, son elementos en los cuales estamos trabajando, tratando de aplicar. Y estamos reviendo ahora el programa justamente de administración de empresas, ingeniería comercial, contabilidad, como para ir integrando todo eso. Y que los trabajos de terminación de carrera sean ya un trabajo que hayan comenzado a hacerlo desde los primeros cursos y que hayan tenido la experiencia correspondiente. Evidentemente tenemos que integrar a docentes, ingenieros agrónomos, etcétera, que entren a formar parte, porque ahora tampoco uno puede estar muy cerrado, ser administrador de empresa. La multidisciplinaridad se vuelve fundamental en este momento. Finalmente, lo que queremos es que sea un alumno exitoso y que pueda utilizar la herramienta administrativa aplicada a una situación concreta y que le pueda permitir un nivel de vida mejor que el de antes. Esto también va a exigir generar un mercado. Ese es otro tema. Ahí está el tema de la cooperativa. Nuestra cooperativa hemos comenzado también hace aproximadamente 10 años, con muchas rengueras. No hay una cultura de los alumnos para trabajar en eso. Pocos se quieren asociar. El alumno vive dependiente de sus padres, no tiene condiciones económicas y el dinero, lo que le sobra, quiere divertirse. Entonces es muy difícil. Estamos viendo cómo hacerlo eso, a lo mejor trabajando más con sus padres, en fin. Pero necesitamos gerenciadores, más cantidad de gente con una visión de ese tipo, y no es fácil conseguir. Es muy fácil decirlo como yo lo estoy diciendo, pero en el momento de la verdad, que haya un gerenciador con interés de sacar y de hacerle ver de la importancia de todo eso, no es una cosa fácil. Professor Hugo, normalmente eu peço aos nossos convidados que recomendem aos estudantes, sobretudo aqueles estudantes de administração, que serão futuros gestores, administradores, que os nossos convidados, portanto, recomendem qual é a busca que eles têm que ter na sua formação. Basicamente técnica, das ferramentas ou mais ampliada do ponto de vista das relações humanas. Qual é a sua recomendação para os nossos alunos, professor? Evidentemente, la realidad condiciona fuertemente. Y eso es una experiencia que nosotros también tuvimos. No podemos dar la misma educación en Asunción que en el interior del país. O sea, se tiene que adecuar, pero eso implica una reflexión con los docentes para ir generando un programa más adecuado para cada lugar. Los conocimientos técnicos son sumamente interesantes para el éxito, para el suceso de lo que uno está pretendiendo. También son interesantes otros conocimientos. Aparte de eso, el tema humano es muy importante. Estamos en una época de globalización, donde especialmente personas que están en el área empresarial
corremos el riesgo de entrar más en competencia, entrar en lugar de ser solidarios. Entonces la valorización de la persona humana se vuelve sumamente importante, ¿verdad? Si no existe solidaridad en el mundo no tiene futuro. Y a lo mejor este siglo no termina. Solamente con una visión solidaria, de apoyo mutuo, puede permitir que el mundo continúe por mucho tiempo. Y eso no lo van a aprender cuando llegan a ser presidente. Ellos lo tienen que ir aprendiendo en las aulas. Un trabajo solidario. Por eso también es importante que los trabajos, que no sean trabajos solamente individuales, un trabajo grupales en lo posible. Porque el trabajo grupal nos obliga a cada uno a darnos cuenta que tenemos limitaciones. Y a valorar los talentos que tiene el otro y a conjugar talentos que son los que llevan al éxito. Y también, con mayor razón, si van a ser empresarios, el empresario tiene que ser un empresario líder, el cual no es precisamente una persona que sepa más, sino una persona que sea capaz de conjugar esos talentos, que sepa muy bien hacia dónde ir y de orientar los talentos hacia la meta, ¿verdad? Ahí entra el tema de la voluntad, el trabajo, el ejercicio de la voluntad. El éxito en la vida tiene mucho de sudor, mucho de esfuerzo, mucho de dinamismo y de ganas. Y la automotivación y la heteromotivación ayuda para que uno vaya adelante. Pero sin voluntad, sin fuerza, nadie logra nada. Porque muchos alumnos se van a dar cuenta que van a querer crear su propia empresa y van a sucumbir, van a tener fracasos. Pero los fracasos son parte del aprendizaje. Un estudiante de química no dice, cuando está haciendo un experimento, no dice fracasé, dice hice un experimento. Y hacen muchísimos experimentos para tener un suceso final. Así también nosotros tenemos que considerar los diversos fracasos de la vida como simplemente parte de un proceso de aprendizaje hacia lo que uno está queriendo. Por eso es importante que el alumno que va a ser emprendedor, empresario, sepa qué es lo que quiere y que él aprenda que tiene que pagar el precio de lo que significa el éxito, el suceso en la vida. Nada se consigue en la vida sin esfuerzo. Puede que el padre tenga dinero, perfecto, por un tiempo sirve eso. Ese dinero termina y en un momento dado, si uno no se esforzó, uno va a quedar rezagado. Entonces es importante el trabajo personal y la confianza en sí mismo. Uno tiene talento, tiene posibilidad. No es precisamente la persona mejor capacitada, ni la persona con mejor talento intelectual, como clásicamente pensamos, el mejor alumno será la persona con mayor suceso en la vida, sino aquella persona que supo conjugar sus propias energías para el éxito. Mejor todavía de saber conjugar las energías de los demás, integrar en empresas hacia una meta que uno se pretende lograr. Y a veces, normalmente, el jefe no es el más inteligente, sino simplemente es la persona integradora que logra eso, conjugar toda esa fuerza para la meta y motivar a la gente para que la gente se sienta bien en lo que está haciendo. Muito bem, eu quero agradecer aqui o professor Dr. Hugo Ferreira Gonzalez, reitor da Universidade Tecnológica Intercontinental do Paraguai, que conversou conosco sobre a realidade da educação superior no Paraguai e o papel do gestor nos processos de desenvolvimento, envolvendo empreendedorismo, iniciativa, vontade, essa verdadeira aula de motivação que o professor Hugo nos passou aqui. Obrigado, professor, pela oportunidade de poder conversar com o senhor. Gracias a ustedes por esta oportunidad, estamos a disposición para lo que sea. Muito Gracias. bem. Você que nos acompanhou já sabe, confere a programação completa e as palestras anteriores do programa Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento no endereço www.cursoscad.ufsc.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.